Una nueva pandemia está surgiendo y esta vez es muy diferente a la anterior. Una que pensábamos que estaba ya superada desde hace mucho. ¿Cuál es su nombre? Te parecerá una información antigua, pero es grave de nuevo. El sarampión. ¿Qué tan grave es esta situación? Bueno, miren, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de hecho nuevamente está sonando las alarmas por casos que parecían superados desde hace tiempo, pero que ahora vemos recargada la versión 2.0. Por ejemplo, en Europa, y esto es impresionante, más de 42,000 casos para el 2023. El último corte ya es 58,000 casos en total que se han reportado, incluyendo, por supuesto, a otras partes del mundo. Esto no se limita solamente a una región de Europa, también hay otras regiones, en Rusia, en Asia Central, y esto, amigos, está representando un incremento de casi un 30% más en apenas unos cuantos meses. ¿Por qué es tan importante esto y también tan sospechoso? Porque casi la mitad de estos casos están afectando a niños menores de 5 años y están exponiendo una vulnerabilidad muy crítica en nuestra salud. Esto es algo, por cierto, disculpen por comenzar de nuevo ahí, pero esto es algo que incluso la OMS está clamando por una acción rápida, pero ¿qué implica realmente esta urgencia? ¿Estamos ante algo más que un simple brote? Es un campanazo sobre la salud mundial que no podemos ignorar. En el 2022, de hecho, la noticia de que 33 países europeos habían eliminado el sarampión sonaba como un himno de victoria. Pero ahora se nos anuncia que esta es probablemente la nueva pandemia y también uno de los protagonistas de la nueva bandera que se está utilizando para prevalecer la importancia de obtener las nuevas vacunas. Esa melodía ahora se está desafinando con mucha fragilidad. Y miren, hay una pregunta que es muy crucial aquí. ¿Cuánto nos va a costar mantener ahora al sarampión frenado cuando ya parecía que era un riesgo que se había eliminado del mundo? No me refiero solamente a dólares. Me refiero al precio que vamos a pagar en vidas humanas si fallamos. Pero miren, si tomamos un ejemplo de cómo podemos digerir esto y lo comparamos, por ejemplo, con el COVID-19, que le costó al mundo billones de dólares. Billones de dólares. Tan solo la Comisión Europea estimó que para esta región, solo para Europa, el costo de la respuesta a esa pandemia ascendió a unos 540,000 millones de euros al año. ¿Y cuánto nos va a costar este nuevo brote misterioso de sarampión en el mundo? Si bien no tenemos una cifra exacta para este último brote que se está reportando también en Latinoamérica, déjenme decirles en México, aquí en Canadá, incluso en el pequeño pueblo en donde nosotros vivimos, ya hay casos específicos de brotes. Es decir, esto está plagando con muchísima rapidez. Y no es difícil imaginar que los costos no van a limitarse a algo pequeño, van a ser exorbitantes. Hay que pensar en la hospitalización. De nuevo, empieza lo mismo que ya conocemos, la hospitalización, los tratamientos de complicaciones y sobre todo pérdidas de vidas humanas en donde más duele, que es precisamente en niños. Cada caso de sarampión es un efecto, es un paso atrás en nuestra lucha contra las enfermedades prevenibles de lo que se supone que ya estaba erradicado. ¿Por qué? Porque un solo caso puede significar el despliegue de recursos médicos extensos y si consideramos las complicaciones que puede traer esta enfermedad, por ejemplo, miren, sobre todo, y por eso es tan grave, estamos hablando de ceguera, encefalitis, diarrea, pero diarrea también severa, infecciones del oído, neumonía, que son solo la punta del iceberg hasta la muerte, sobre todo en niños. ¿Y qué significa esto más allá de los números reales? Pensemos de nuevo en cómo está empezando esto, los costos hospitalarios, días de trabajo perdidos, impacto, por supuesto, en la educación de nuestros niños enfermos, en el dolor de las familias que han sido afectadas, porque el sarampión, lejos de ser una enfermedad trivial que solo te dé fiebre o salpullido, es un verdadero enemigo silencioso capaz de desencadenar efectos devastadores en la salud. Hablamos de complicaciones muy graves como la ceguera, repito, encefalitis, neumonía, que llevaron incluso el año pasado tan solo a más de 20,918 hospitalizaciones antes de que este brote masivo explotara en meses recientes.
Y para comprender, amigos, lo grave que es esto que estamos hablando del resurgimiento de lo que será, pues esperemos que no una nueva pandemia, pero pinta ya por las advertencias que ha lanzado la propia Organización Mundial de la Salud, pues hay que preguntarnos cómo es que llegamos a este punto. Sobre todo porque, miren, los síntomas del sarampión, que es una enfermedad que comienza con fiebre, después sigue tos, ojos rojos y sensibles a la luz, finalmente ese sarpullido que ustedes ven en las imágenes que es tan característico del sarampión, pero que son más allá de las manifestaciones físicas, de lo superficial que vemos en los cuerpos de los niños o también de adultos, eso solamente es lo de encima del problema. Hay casos mucho peor que esto, en donde el sarampión, repito, causa otras complicaciones como la misma encefalitis, la inflamación del cerebro que lleva a discapacidades permanentes o incluso hasta la muerte. Incluso durante los brotes más severos, cuando el sarampión era un problema que se había salido de control y comenzó saliéndose de control justo como hoy lo estamos viendo, desde que voilà, se habían introducido las vacunas en la década de 1960, el sarampión había causado ya cientos de miles de muertes anuales en todo el mundo. ¿Cuántas muertes causó la primera vez que surgió un problema como este? Bueno, en la década precisamente de 1950, hablamos de antes de que se generara esto, el sarampión era responsable de aproximadamente 2.6 millones de muertes al año a nivel mundial. 2.6 millones, pero hablamos de ese nivel poblacional. Ahora somos más personas en el mundo. Y son cifras que es un testimonio del poder tan destructivo que tiene este virus y que tiene el potencial, por supuesto, de conducirse o convertirse en una pandemia. Si lo traemos esto al presente y vemos por qué ahora resurgen tantos brotes misteriosos de algo que ya no estaba en el radar del mundo, porque tan solo entre el 2020 y el 2022 hubo un retroceso alarmante en la cobertura del cuidado de los casos de sarampión. Estamos hablando de más de 1.8 millones de bebés en Europa que no fueron vacunados contra el sarampión. Y ahí comenzó el primer problema. Después, el sistema inmune bajo, la alta exposición y todo esto, si lo juntamos, por cierto, con el tema de la pandemia del COVID-19, jugó un papel crucial porque los sistemas de salud se vieron saturados, las rutinas normales se interrumpieron del cuidado de la salud para otras cosas que no fueran COVID. Y hay otro factor muy importante en juego, muy importante. El escepticismo y el rechazo a todas las vacunas en general que provocó el mismo COVID. Porque después de la pandemia surgió un brote de desconfianza hacia las vacunas que se hizo todavía más grande y básicamente las plataformas jugaron un papel crucial en esto. Son responsables de esto. ¿Saben por qué? Por la desinformación creada precisamente por el cerco informativo que nos pusieron en redes sociales. Porque nos pusieron un bozal, y no me refiero a la mascarilla, me refiero a la censura y a la prohibición de discutir abiertamente sobre el tema de las vacunas. Y eso, amigos, no hizo más que aumentar las dudas y los temores del público, que hoy presentan un rechazo mayor a todo tipo de vacunas en general, incluyendo el sarampión. ¿Qué ocultaban realmente o qué intentaban proteger cuando se impuso esta censura tan estricta? Porque la pregunta se convirtió finalmente, amigos, en algo que llevó a una disminución en las tasas de vacunación. Fíjense la ironía de esto, que es enorme. En un intento por controlar la narrativa, por controlar lo que las personas dijeran públicamente, por supuestamente proteger la salud pública, el efecto que causaron las redes sociales en muchos casos fue el opuesto. Ese bozal informativo, esa falta de claridad creó un terreno fértil para las teorías de todo tipo, para la desinformación de todo tipo, que se alimentó por una crisis de confianza que afectó directamente a todos los esquemas de cuidado de la salud, incluyendo el sarampión. Y si a eso sumamos también las bajas defensas que nos originaron el desinfectarnos las manos cada 5 minutos, quedarnos en casa, aislarnos del mundo y de todo tipo de virus, pues entonces hablamos de cómo precisamente la transmisión del sarampión pues se disparó. Se disparó después, entre otras cosas, de varias de estas medidas que se originaron con la pandemia, incluso en países donde ya se había eliminado el sarampión por completo.
Y ahora estamos frente al riesgo de una nueva pandemia por donde menos se pensaba que pudiera haber. Y para mantener a raya esta enfermedad hoy se necesita regresar al cuidado de la salud y a donde en algún punto se había logrado ya erradicar este peligro, Alba, que hoy vuelve a resurgir en el mundo. Así es, veo por ahí muchos que dicen, no, pues que va el rechazo a las vacunas, que en algunos lugares la gente sí se sigue vacunando, pero desafortunadamente en otros lugares no, sobre todo en regiones en donde no son obligatorios los cuadros de vacunación básicos para que los niños puedan ir a la escuela. Entonces, si no son obligatorios o hay una ley más flexible, la gente decide no poner esas vacunas y es ahí donde empiezan a surgir los brotes. Luego también veo que dicen, no, pero es que no acusen a las redes sociales. Es que hay de todo tipo de redes sociales. Podemos utilizar las redes sociales. Las redes sociales siempre han sido un arma de doble filo. Sí. Entonces, puedes usarlas para difundir información correcta y hay gente que las utiliza para difundir información errónea. Y no es que queramos crear pánico con esto, es que necesitamos... Y también para bloquear información correcta. Exacto. Si algo hemos aprendido después de lo que pasó hace unos años, es que bloqueaban mucha información que era muy útil y que era muy buena. Y realmente lo que estaba pasando, eso lo bloqueaban y de información que no era fidedigna, esa la estaban dejando pasar. Alba, parece que hay un interés fuertísimo de proteger en este orden. Primero la industria farmacéutica y después al sistema de salud mundial. O sea, tanto que todas las plataformas, desde Facebook hasta YouTube, por ejemplo, desde el año pasado nos dio una advertencia. Quien se meta a opinar en temas que pongan en tela de juicio lo que diga la OMS, canal censurado. Olvídense que tienen canal. Básicamente, eso fue el tipo de censura que escaló. ¿Por qué de nuevo se está preparando este terreno? No solamente para la OMS. ¿Quiénes son los grandes benefactores de la OMS? ¿Quién aporta más dinero a la OMS? Pfizer, AstraZeneca. O sea, hablamos de la industria farmacéutica que no tiene más que escribir un speech, un discurso, pasárselo a la OMS para que lo lea y entonces no puedes contradecir eso porque tienes una censura. Cuando, sobre todo, las personas que tienen conocimiento médico, los doctores tendrían el derecho, los especialistas, a salir y opinar. Es importante conocer, por ejemplo, la opinión de un cardiólogo, de un virólogo y que salga en redes sociales una persona experta y opine por tal o cual. Muchas veces este tipo de... Veo hoy, por ejemplo, Alba, y no me voy a meter en el tema de discutir si es cierto o no es cierto. Solamente les digo lo que está circulando en redes sociales y en los medios tradicionales de comunicación, que dicen precisamente en varias de las notas que ustedes van a encontrar que el 80% de los niños que obtuvieron la vacuna de ARNM no tienen sarampión. Alba, o sea, yo no me voy a meter a discutir esto, pero ya me parece como un No podemos opinar más, amigos. Me reservo mi comentario. Ustedes ya saben que voy a opinar. Los que me conocen pues es ya que saben. No puedes opinar precisamente porque ya hay una advertencia de que si opinas en contra de eso... Y es que no tiene nada que ver, Alba, cuando empezamos a revolver temas del COVID nada con el sarampión. La diarrea con no sé, con... La calistenia con la gimnasia. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, pues ellos sabrán y vamos a decir que sí, ¿verdad? Que me digan, en la gente que obtuvo la vacuna del sarampión... No, ten mucho cuidado porque nos acaban de quitar un strike hace 3 semanas y no vamos por otro, eso ¿verdad? No voy a tocar ese tema. Nada más que nos dijeran, no, es que la gente que obtuvo la vacuna del sarampión en su cuadro básico, cuando eran niños pequeños, en los años, no sé, 70s, 80s, 90s, ellos no están cubiertos de esto, o la gente que obtuvo la... O sea, algo más creíble, ¿no? De hecho, algo que puedas decir, es que es lo que dicen los sistemas de vacunación, ¿no? Es lo que te dicen los doctores. Ok, esa parte te la creo, pero que Bueno, no podemos opinar sobre eso. No es esta la plataforma para este tipo de discusiones porque queremos seguir con ustedes un buen ratito, ¿verdad? Pero sí nos parece, Alba, que hoy lo que es cierto es que el sarampión es real, que es un brote que está proliferando. Que a ver, curiosamente, Alba, las vacunas han salvado millones de vidas. O sea, eso hay que decirlo. Claro. Desde antes de que estuviera el COVID. Cuando llegó la pandemia, se descuidaron todos los demás sistemas de salud, de cuidado de la salud en todo tipo. Gente que tenía que tomar sus quimioterapias, que no pudo tomarlas. Irónicamente, Alba, porque se quitaba el espacio para dar quimios
para atender otro. O sea, hubo situaciones terribles y estamos viendo también este tema de estos brotes, Alba. No, y es que realmente, miren, la información que les estamos dando... ¿Aquí en el pueblo ya hay? Aquí en el pueblo ya hay. Se lanzó una alerta, pasaron los horarios y los días en los que el paciente con el sarampión estuvo para que uno tomara las previsiones y pues que se fueran a vacunar, creo, o no recuerdo cuál era lo que pedía el municipio que hicieras, pero que tomaras las previsiones. Entonces, aquí es lo que están haciendo. Detectan un caso y días posteriores, 2 días antes de que empezó con los síntomas, en donde estuvo y lo hacen público. Lo pegan en las tiendas que fue la persona, las tiendas las desinfectaron, los pegan afuera en las páginas oficiales y en todos lados lo ponen para que uno sepa que hay. Pero ya se está volviendo más común. Muchas gracias a nuestra amiga Sandra Núñez por tu superchat, amiga. Dice, muy buena información. Muchas gracias, amiga. Recuerden, amigos, que 2.8 millones de vidas tomaba al año el sarampión antes de que se volviera a poner en el cerco en el que estaba, y hoy se ha vuelto a destrampar. Es una enfermedad muy contagiosa y sobre todo con una alta tasa de mortalidad. Así que, por favor, amigos, no se trata de generar pánico. Se trata de tomar nuestros cuidados. Si tienen sobre todo niños, tomen sus previsiones, vayan al pediatra, vayan al doctor, tomen sus precauciones, amigos. Es muy importante que, pues que nos cuidemos y que cuidemos a nuestros niños. Claro, o sea, la información es para eso, para ver cómo podemos mejorar a lo mejor un hábito en algo sencillo, cambiar algunos hábitos pequeños, no caer en el pánico extremo, no, pero sí cambiar algunos hábitos que podamos tener por ahí para asegurarnos de estar sanos y salvos, y cada quien que tome la decisión que considere más pertinente y más oportuna para ellos. Todos los niños, para Alba, su familia, que nacieron durante la pandemia o 1 año o 2 años antes de la pandemia, muchos de ellos no obtuvieron nunca la vacuna del sarampión. Luego se vino la pandemia y todo, absolutamente todo, se paralizó. Ridículamente todo se paralizó cuando yo creo que no tenía nada que ver con que siguieran funcionando los sistemas normales de vacunación. ¿Contra qué? Cuando recién nace un bebé, ¿contra qué se les vacuna? Ay, ya ni me acuerdo. Pero entre otras cosas, una de las más básicas es el neumococo. Bueno, en México sarampión. La primera es el neumococo, el sarampión. Cuando están más grandes les ponen la de la varicela. Otras. A mí me dio varicela. Sarampión nunca me dio. Le dio a un primo mío cuando éramos niños. A mí no me dio. Pero ya no me acuerdo. Bueno, mira, yo aquí la tengo, de hecho. Aquí ya tengo abierta la de México y dice pentavalente celular, hepatitis B, importantísima, sí, la hepatitis. Rotavirus, neumococo conjugada, y de nuevo vienen los refuerzos, ¿no? Después viene a los 7 meses la vacuna de la influenza, segunda dosis, SRP, después viene prevalente celular, influenza de refuerzo anual, etcétera, ¿no? Por supuesto, la vacuna del papiloma humano a los 11 años, y viene sarampión, rubiola, tétanos, difteria, hepatitis B, infección por virus al papiloma, tétanos, difteria otra vez, influenza. Todo esto se paralizó en la pandemia, y entonces haz la cuenta, Alba, precisamente son niños que hoy tienen de 5 a 7 años o de 4 a 7 años que hoy son los que están más expuestos a todo. Claro. Es que yo creo que dirías tú, por atender las tostadas, dejaron las quemadas. O sea, no se podía dejar de lado cosas muy, muy Poliomelitis. importantes. La polio. Y contra la hepatitis sí hay que vacunarnos, tener cuidado. Mi abuelito paterno falleció de hepatitis. Hepatitis es peligrosísimo. Sí. Es peligrosísimo. Es muy, muy peligroso. Y también, Alba, te digo, hubo hay que decirle, una especie de hartazgo generado por las redes sociales, por los cercos informativos. Y hoy estamos viendo, y además, esta cuestión de que ni aunque no hubiera hartazgo, todo estaba cerrado. O sea, gente que tuvo cáncer, que nunca pudo obtener ni siquiera su quimioterapia, porque había prioridades, había un desborde en los hospitales que no cabía nadie. Y hoy, lamentablemente, amigos, estamos viendo de vuelta esto, Alba. Hay un país miembro de la OTAN que está enviando rápidamente 700 militares y 250 vehículos
a Eslovaquia. ¿Por qué y quién es? Bueno, déjenme decirles que es nada más y nada menos que España. Pero esto, amigos, que ven, es parte de un movimiento mucho más amplio de la OTAN. ¿Para qué lo están haciendo? Están reforzando el flanco este precisamente de la OTAN. Algo grave va a pasar, algo grande va a pasar y están reforzando y tomando este movimiento con cautela. Es algo estratégico que arrancó precisamente desde el 20 de enero y concluyó el 18 de marzo, pero no es un evento aislado. Es parte también de una operación mayor de defensa y de disuasión de la OTAN. Esto también está mostrando evidentemente cómo otros países como España también están involucrados como parte de la OTAN en esta operación europea, con el despliegue que está incluyendo una variedad de vehículos de combate de asalto militar, vehículos de mando y control, apoyo logístico y sanitario y también 30 contenedores de equipamiento diverso. Pero, ¿cómo se gestionó esta logística militar express de la OTAN? A través de un meticuloso plan que involucró transportes desde el puerto de Vigo y aeropuertos de Santiago de Compostela y Vigo hasta Bratislava y también Ljubljana. Esto finalizó con un movimiento terrestre desde el puerto de Koper en Eslovenia, y ahí es donde se están desplazando justo ahora las fuerzas de la OTAN. Hay que hacer una pausa aquí un momento, porque en este proceso que se realizó el 12 de marzo al 18 de marzo, que incluyó el traslado de más de 100 vehículos hasta Lest, que está ubicada en Eslovaquia, que fue un traslado que no fue un simple viaje, sino que fue una operación militar muy compleja, comparadas en Postojna y en Murska, en Sobota, en Eslovenia. En Hungría también se movilizaron tropas de la OTAN. ¿Por qué son estos detalles tan importantes para leer entre líneas lo que está pasando en la geopolítica militar de la OTAN en estos momentos? Porque nos está demostrando precisamente la complejidad y el nivel de coordinación militar necesario para ejecutar estos movimientos a gran escala, porque algo va a pasar. España no solamente está enviando tropas, también está liderando, de hecho, una brigada multinacional aquí y está tomando el relevo de la República Checa el próximo mes de junio. Están evidentemente anticipando movimiento porque este despliegue, que se va a extender hasta finales del primer semestre del año, es vital para las capacidades de disuasión y de defensa de la OTAN. Es la versión pública que dan, pero España no está actuando sola, de hecho. Es parte de una estrategia más amplia, bajo el liderazgo español, de unidades acorazadas portuguesas que también se están involucrando y se están desplegando a la zona este de la OTAN, y mecanizadas también por parte de checas, además están complementando estas capacidades de disuasión y de defensa con otros grupos de batalla de la OTAN. Y aquí nos está mostrando, amigos, cómo finalmente se está formando un equipo militar mucho más amplio de defensa de Occidente. Es un despliegue que no solamente está mostrando el músculo militar de la OTAN en el este. ¿Por qué ahí? Porque también se está afirmando, amigos, el papel de otros países como España como actores claves en las organizaciones precisamente internacionales de seguridad y defensa de Occidente. Están colaborando entre varias naciones en lo que consideran un riesgo muy grande para su seguridad. Y están enviando un mensaje dirigido, evidentemente, que a Moscú. Están ubicando precisamente, si ustedes se fijan, si lo vemos desde un mapa, a sus tropas estratégicamente de la OTAN en Eslovaquia, porque están reforzando esta parte que consideran vulnerable de la OTAN, y se está percibiendo por muchos analistas esto como una amenaza precisamente a la esfera de influencia rusa. Ojo con esto, porque no es solamente la cantidad de fuerzas que la OTAN está desplegando en el patio trasero o digamos, para que no se escuche mal, en la colindancia de Rusia con la OTAN. También está la OTAN ubicando estratégicamente allá sus tropas. Y si nos preguntamos por qué en Eslovaquia, qué es lo que hay ahí que hace tan especial esto, la respuesta evidentemente, amigos, no es otra más que geopolítica. Eslovaquia está en un punto muy crítico cerca de Ucrania, donde las tensiones, como ustedes saben, han ido escalando, donde parece que este conflicto ya va a terminar y parece que vemos ya cómo va a terminar.
Y la OTAN está anticipando sus siguientes pasos para saber qué es lo que va a pasar una vez que se termine este conflicto y a favor de quién. Es un despliegue que se está viendo como esto, precisamente. Están, como decimos en mi pueblo, curándose en espanto y viendo cómo Rusia está avanzando en el frente de batalla en Ucrania. Y de esto, evidentemente, está dependiendo las próximas jugadas en el tablero geopolítico de la OTAN. Pero también hay que ver cómo reaccionará el Kremlin, porque para el Kremlin, yo creo que esto es lo peligroso de estas líneas rojas, amigos, que se dibujan en el mapa, en la geografía de la OTAN con Rusia, porque para el Kremlin la acumulación de fuerzas de la OTAN tan cerca de sus fronteras va a ser un motivo de preocupación y se va a interpretar evidentemente como si lo estuvieran cercando estratégicamente. Así lo va a tomar Rusia. Desde el punto de vista de la OTAN, claro, lo ven como una medida disuasiva. Así es como se ha vendido. Es una forma de asegurar la estabilidad y la seguridad de su región. Pero si ustedes se fijan, los puntos de vista chocan. Ahora, si hablamos un poco de números, que no es solamente un simbolismo geopolítico, el hecho de que la nota del día nos esté hablando, si se fijan ustedes, de 700 militares y 250 vehículos que representan un aumento bastante importante de la presencia de la OTAN en las fronteras con Rusia, en la frontera este de Rusia con la OTAN, es un acto que tiene un peso político bastante importante que está inclinando la balanza de poder regional. Porque mientras este despliegue está fortaleciendo la posición de la OTAN en Europa del Este, también se están escalando las tensiones entre Rusia y las acciones o las motivaciones que pueda tener la OTAN. Y yo creo que esa es la pregunta aquí. ¿Cómo va a responder Rusia a este movimiento de la OTAN? Porque la historia nos dice, amigos, que cada acción en el juego geopolítico siempre tiene una provocación a una reacción. Y cuando se trata de Rusia, eso es como que 2 por 2 son 4. Cuando se trata de Rusia y la OTAN. Y se está planteando la posibilidad precisamente de que se incrementen con esto las tensiones y la escalada militar en la región. Si concluimos algo en esto, seguramente vamos a ver un despliegue de tropas probablemente o un fortalecimiento de armas estratégicas de Rusia en la frontera este de la OTAN. Y entonces se estará viendo un mensaje claro de vuelta. Una estrategia de, por lo que por un lado vemos la postura de la OTAN en Europa del Este, un factor que va a influir en la dinámica de poder con Rusia. También vemos la ubicación estratégica que tiene Eslovaquia, la magnitud del despliegue militar español, que son piezas claves precisamente en este complejo tablero militar que hoy se está dibujando, que va a tener evidentemente, Alba, que tensar las líneas rojas entre las fronteras de la OTAN y Rusia. Sí, definitivamente. Luego veíamos todo esto en estos últimos días como que se ha ido intensificando dentro de la OTAN y dentro, obviamente, de sus aliados. Porque primero veíamos las declaraciones de Emmanuel Macron, ¿sí?, que pide enviar tropas a Ucrania de la OTAN y de los países para combatir directamente con Putin contra Rusia. Y ya salió el peine. Vamos a hablar de eso en el siguiente podcast. Exacto. Vamos a hablar por qué Macron está tan belicoso. Pues déjate tú lo belicoso, lo bipolar. Porque digo, lo vamos a hablar con calma en el próximo podcast. Pero Alba, o sea, era Macron el pacifista, Macron el que iba a Rusia a hablar con Putin. Oye, manito, échame la mano, ya hay que hacer la paz, ¿en qué te ayudo? Y ahora es Macron el belicón. Sí. O sea, el que no se mueve sin traer un convoy. El que quiere mandar su convoy de la OTAN a Ucrania. Sí, no, pero sí anda como que es medio bipolar el tipo en la política. Pues ya salió el peine. Sí, porque fíjate que también con Meloni, la de Italia, también se peleó. O sea, como que sí es medio bipolar políticamente hablando el señor. Pero volviendo al tema que nos traía aquí, que era las declaraciones de Macron de mandar tropas de la OTAN a Ucrania para que combatan directamente contra Rusia. Y luego vemos ahorita estos movimientos que está haciendo España con otros aliados también. Entonces dices, no es una manera, no creo que sean medidas disuasivas, yo creo que son más bien medidas provocativas. Están haciendo el Street Defender en
en el Ártico, Pero fíjate con 90,000 soldados. Fíjate cómo es soldados. Pero con 90,000 soldados. Fíjate cómo es la retórica, ¿no? Depende de a quién le preguntes quién es el provocador. Porque ahora que ya salió el peine, Macron tiene una buena excusa que no puede aceptar en público porque es vergonzosa para su escalada contra Rusia. Porque Rusia le pegó donde más le duele a Macron y no lo puede decir públicamente porque es vergonzoso, pero se tenía que decir y se dijo. Se estuvieron robando por años el uranio del Níger. Hoy hay noticias sobre eso. Rusia gana esa partida. La OTAN dice, pues Macron, ese es muy tu problema. Vamos a hablar de cómo pasó esto. Macron está que se lo lleva a la canción. Y pues está beligerante. Y es en cambio de actitud, Alba. Exacto. Es un cambio muy, muy, muy distinto que estamos viendo en donde se suben mucho el nivel del pleito, ¿no? Sí. De un día para otro. Pero sí preocupan estos movimientos hacia las fronteras con Ucrania. O sea, parecen anticipaciones, ¿no? Exacto, preocupan porque dices, ¿a qué te estás preparando? O sea, ¿qué más viene? No lo hacías, o normalmente no eran ejercicios que hubieras estado haciendo antes. Entiendo que hay un conflicto, esa parte la entiendo. Pero porque te preparas, ¿sabes que viene algo? Pues, digo, no se puede acabar el negocio de la guerra, porque es muy lucrativo, deja mucho dinero y hay muchos intereses de por medio. No se va a acabar ese negocio de la guerra, amigos, y hay que continuarlo y están buscando la manera de seguirlo continuándolo, ¿verdad? Gracias a nuestra amiga Delia RB por su super sticker. Gracias, amiga. Gracias. Por apoyar al canal, por vernos también. Dice nuestro amigo Racing Uru 888, los francos van a atacar con sus hachas. Cuidado. Dice nuestro amigo, lo siento por todos los vitaníes de la tierra, a sufrir las consecuencias. Dice Chema Cañamano, buenas noches, felicitaciones por vuestro canal y la información tan actual. Un saludo desde España. Saludos hasta España, mi querido o querida Chema. Pues mira, justamente que estamos hablando de España y de este movimiento militar que ha hecho como miembro de la OTAN y que va a tener implicaciones. Bueno, que no nada más es de España, ¿verdad? También nosotros vivimos en un país miembro de la OTAN. Y esto tiene implicaciones a costa de nuestros impuestos, pero también hay que preguntarnos un poco qué hay en la retórica, amigos, qué hay en la narrativa, porque evidentemente yo lo que creo es que hay la anticipación, es la antesala, es el principio del fin de una nueva etapa. ¿El fin de qué? De la guerra en Ucrania se aproxima. Ya estamos viendo un desenlace, pero probablemente sea el fin de la guerra en Ucrania, sea el principio de una nueva guerra y una mucho mayor, con una escalada mucho más grande, Alba. Eso es lo que lo hace realmente preocupante, porque lejos de buscar la paz, cada vez como que se va intensificando y intensificando. Primero decían que en 20 años, el secretario de la OTAN, luego salió a decir que en 8, luego dicen que 5. O sea, a mí ya me preocupa porque cada vez que abren la boca... Se está acortando el tiempo. Sí, lo están acortando. O sea, yo quisiera que lo alargaran más, ¿no? Pero cada vez lo están acortando más y... No, espérense. Bueno, mira, cambiándote de tema, Alba, porque el otro día me preguntaban que qué auto era este. Este es un auto que me regalé yo mismo en mi cumpleaños. Entonces es el... ¿Vieron Volver al Futuro? Bueno, pues es el auto de Volver al Futuro. Entonces soy fan de esa película. Incluso tiene hasta las placas originales. Out of Time. Entonces está para respuesta dada ante la pregunta solicitada, Alba. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están aquí conectados con nosotros en este tema. Gracias, por cierto, a nuestro amigo 1111, Mr. Palomino. Dice, luego llegan los haters a decir, ¿por qué no te vas a vivir a Rusia? Sí. Bueno. ¿Verdad? Nunca faltan. No, nunca falta. Y ahí le contesté a uno. Y de la manera más educada, ¿no? Porque soy libre. Y porque vivo en donde me gusta vivir. Y porque soy libre, digo lo que pienso, amigo. Y si a ti no te gusta, pues este no es el sitio para ti. No, Alba, y mira... Ve a donde te gusta. Yo creo que hay otra razón también más importante. Se supone, ¿verdad?, que de lo que tanto presumimos los países occidentales, se supone, es de la democracia y los valores occidentales. ¿Y la libertad? Y uno de los valores occidentales que se supone que se han impuesto en el mundo a punta de bala, a veces pues descubrimos que ese es el pretexto para sacar petróleo, es la libertad. Y entre esa libertad está la de expresión. La libertad de criticar a nuestros gobiernos cuando algo no nos parece. La libertad de decir, amigos,
no se traguen esta que les están queriendo vender a muchos y que nuestro amigo del chat ya la compró, que hay un riesgo inminente de una guerra con Rusia. Lo único que están diciéndonos, amigos, es tenemos que gastar más en armas y cobrarte más impuestos. Eso es. Y la razón para que tú aportes tus impuestos para comprar más armas es porque se viene una guerra inminente y llenarle los bolsillos de plata a la industria armamentista mientras vemos CNN y D&W propaganda y decimos pues que hay que defender lo indefendible cuando lo que vemos aquí, amigos, es una escalada simplemente sin sentido. Y mientras Alba, tú te estás desgarrando las vestiduras por un político, a él no le importa tú, porque si le importaras... No le importa un bledo. No, si le importaras no estaría buscando la guerra, estaría buscando cómo puedas tú tener una mejor calidad de vida, un mejor empleo, una mejor educación, cosas que te beneficien a ti como ciudadano que paga los impuestos. Pero mientras tú te desgarras las vestiduras por ellos solamente ven a quienes benefician, a las compañías que los pusieron en el poder. Ejemplo, la industria armamentística, que es el principal brazo de Biden en este caso. ¿Por qué? Lloyd Austin III viene de Raytheon. Blinken viene de la industria armamentista. Entonces dime, ¿cómo puedes comprar el discurso de que están buscando la paz? Si de veras amamos Occidente, tenemos que defender nuestros valores que supuestamente tenemos. Si no es que ya nos los robaron, ¿eh? Y el mejor valor que tenemos es el de la libertad de expresión y hay que usarlo. Mira, yo veía una nota, Alba, ayer, muy interesante, por cierto, el valor de la democracia. ¿Cómo llovieron críticas por la elección de Rusia? Cuestionada, sucia, turbia, dictador. A ver, Putin tiene más de 2 décadas sentado en la silla. ¿Qué tan democrático será eso? Yo no creo que mucho. Me huele a un PRI, pero a la 10ª potencia. Pero también hay que voltear tantito a ver lo que está pasando aquí, de este lado del charco. Porque, claro, es fácil criticar al del frente sin decir... ¿Sabes qué creo que le hicieron a Trump, Alba? Lo quebraron. Lo quebraron porque Biden está asumiendo una actitud de un verdadero dictador... con unas sentencias de un tribunal que le ha impuesto multas que ninguna aseguradora estadounidense quiere cubrir y entonces se tiene que declarar en quiebra. ¿Cómo un candidato? ¿Por qué la apuración? ¿Por qué todo este tiempo pasó y no se había hecho nada y justo lo hacen antes de las primarias? Exacto. Cuando ya saben que va el 1-1. ¿Cómo va a competir Trump sin dinero? Es una cacería de brujas electoral, por supuesto. ¿Es Trump un perseguido político? Claro. Discúlpenme, pero sí es un perseguido político para dejar solo en la carrera a un tipo que está sentado en la silla y que no se quiere mover y que le importa un bledo por quién quiera votar la gente porque él ya tiene su propio plan, cuéstele lo que le cueste. Y eso, amigos, eso no se llama una democracia así que bonita que digamos que hay que imponerle al mundo, ¿eh? Y puedes decirme, es que Trump no es la mejor persona. Ok, pero está bien. Eso lo tendrán que decidir los estadounidenses en las urnas. Lo tienen que decidir los estadounidenses en las urnas. ¿Por qué no lo dejas llegar y que los estadounidenses decidan, ¿sabes qué? No me conviene, no es la mejor persona, quiero a fulanito, quiero a menganito. Pero ¿por qué no dejarlo llegar? ¿Por qué le pones tantos obstáculos? Luego también nos decían... Sí va a ir, pero quebrado y sin dinero. Y yo me encargo de quebrarlo en los tribunales para que todas sus empresas estén en quiebra. Y de lo que pueda. Pues ¿Y el querubín? Sí, eso es difícil. Pero claro que la industria armamentista le va a tarragar los bolsillos a la campaña de Biden porque es uno de los tipos que más dinero les ha dado a ganar y el negocio más grande que han tenido ha sido con la administración de Biden y una de las amenazas potenciales a ese negocio es Trump porque ya dijo que llegando se acaba la guerra en Ucrania. ¿Y sabes cómo se acaba? No hay un solo centavo para Ucrania. Así que Zelensky, siéntate a negociar y no hay más porque dinero de acá no va a haber. Y entonces, evidentemente, ahí se acaba por lo menos esa guerra. ¿Cuántas armas se van a dejar de vender? ¿Cuánto dinero en ayuda armamentista se va a dejar de hacer algo así? Amigos, eso es abrir los ojos y defender nuestros valores democráticos y nuestra libertad de expresión. Porque mucho trabajo nos ha costado en la historia de nuestros antepasados llegar hasta hoy como para dejarlo perder con CNN, D&W cerrándonos los ojos y bueno, haciéndonos los ofendidos cuando alguien opina, cuando es nuestro derecho queriéndolos opinar. Mandar a vivir supuestamente a Rusia. Sí. Pues sí,
¿por qué no podría irme a vivir a Rusia? El mundo es muy grande. Yo tengo muchos sueños. No me limito y no le compro la idea de que algo es malo. Me gusta verificar que las cosas son malas. El planeta Tierra es hermoso. Claro. O sea, yo el otro día vi un video de Tucker Carlson. ¿Te acuerdas? Del subway de Rusia. Parecía Dios, un museo. Parecía un museo. Qué cosa y tan bella. Y a nosotros nos los pintan como caníbales comiendo abajo de una cueva y disparando una cuerno de chivo. En un iglú. En un iglú. Luego me dicen también, pues, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? A mí se me hace precioso Cuba. Es hermoso. Se me hace precioso que tiene. Cuba. Y la gente es amable. súper culta en Cuba. Sí. Ya quisiéramos muchos tener el nivel de cultura promedio que tiene un cubano. Sí. En fin, o sea, es ese estereotipo de pensar que solo los que vivimos o estamos en un lugar tenemos el derecho de ser felices por y de vivir bien. Y de vivir bien y los demás no son felices, ni viven bien, ni tienen un lugar bonito. Yo creo que, bueno, es parte de... Amigos, muchas gracias por estar conectados a todos hoy aquí con nosotros en vivo. Y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Hasta luego.